Voy a hacer hoy una breve nota, un breve apunte a propósito de dos ideas, la de razón y la de progreso, traídas a la escena política y social por obra de los ilustrados del siglo XVIII. Estos dos conceptos les sirvieron a ellos y a sus seguidores posteriores del siglo XIX hasta la actualidad para dejar en la orilla contraria del río de la historia, para dejar en la orilla de la derecha a los que no aceptaban estos supuestos. ¿eh? Y se les tildaba de retrógrados y de irracionales. Sin embargo, ninguno de los dos conceptos, el de razón y el de progreso, son ideas claras y distintas. Hacer uso de la razón propia a un individuo, es decir, razonar, a fin de cuentas, lo hace todo el mundo, y lo puede hacer de tres formas, son las tres únicas posibles. O bien va de lo universal a lo particular y hace deducción, o bien va de lo particular a lo universal y hace inducción, o bien mezcla ambos procederes, que por cierto es lo más frecuente, la combinación de los dos, que es lo que hacemos todos en la vida cotidiana. Es decir, o bien se procede como en matemáticas y lógica, por medio de deducciones, o bien se procede como en física, química, etcétera, y otras ciencias positivas, por medio de inducciones, porque estas ciencias están obligadas a poner a prueba en experimentos la verdad o falsedad de sus hipótesis y teorías. Así es la razón cuando se pone en marcha, la que ponemos todos en marcha, como animales racionales que somos. Entonces uno se pregunta, ¿de qué razón hablaban los ilustrados? ¿De qué razón hablaban los revolucionarios franceses? Estos últimos al menos tenían un excelente ejemplo en alguien que al principio por lo menos fue partidario de la revolución, un gran científico, Lavoisier, a quien le hicieron pasar por la guillotina el año 1794. El día después de su muerte, Lagrange dijo que había bastado el tajo de una cuchilla, unos segundos, para cortar una cabeza que no encontraría igual, al menos en un siglo. La razón que pusieron los ilustrados franceses revolucionarios, la que pusieron a andar al principio, en realidad no era más que la guerra sin cuartel contra la religión católica, simbolizada en un hecho del que a veces se conoce poco o no se hace mención. Fue la entronización de una actriz de teatro en el altar de la Catedral de Nuestra Señora de París, con la intención, llamándole diosa razón precisamente, con la intención de aniquilar el culto de la Virgen María. Esta es seguramente la idea de razón práctica, activa, puesta en marcha en las luchas políticas del momento por los revolucionarios franceses, porque con ello lo que hacían era poner en marcha un mito secularizado, oponiéndolo a la religión católica, queriendo apoderarse del principio espiritual que durante casi 19 siglos había imperado en Europa al lado del principio temporal, el principio de la organización política. A veces en conflicto uno con otro, bien cierto es, como muestra la historia. Pero el querer juntar los dos principios en uno solo era realmente el comienzo del dominio sobre las leyes y también sobre las conciencias, lo que luego se ha llamado Estado totalitario. Tengo que conformarme ahora con este simple boceto, a propósito de la razón, para dedicarme un poco al menos al otro concepto, al del progreso. El concepto del progreso es también un espíritu secularizado, es la providencia, que cobró una fuerza grande en las conciencias y encarnó también de forma poderosa en la actividad política, introduciendo desde el principio una división entre progresistas y conservadores, dedicándose los progresistas a cometer errores,
y los conservadores a no corregirlos, según dice Chesterton con ironía y acierto. Este Dios secular, el Dios del progreso, como todos los espíritus terrenales, es mortal y precisamente ahora parece que le ha llegado su hora. Dado que la historia siempre es retrospectiva y nunca prospectiva, excepto la historia de los profetas, sobre todo la de los profetas seculares modernos, pues estamos en el momento en que podemos formar un juicio sobre aquel camino que se suponía siempre adelante y siempre hacia arriba, imaginaron los filósofos ilustrados, auténticos sacerdotes paganos que predicaron el culto a estos nuevos ídolos. El camino habría de desembocar en una forma de sociedad perfecta, buena y feliz. Pero ahora comprendemos, después de las catástrofes del siglo XX, que en realidad era un sueño, una quimera, un sueño del que por fin hemos despertado. Sin embargo, los dos ídolos, la razón y el progreso, parecen seguir vivos entre nuestros ideólogos, pero podrían no ser otra cosa que el recubrimiento ideológico del interés por el poder que mueve a todos ellos, a todos estos ideólogos. Podrían ser lo mismo, en el fondo, unos y otros, y ajustarse a aquello que dijo Carlos V, el emperador español, a propósito sobre su primo Francisco I de Francia. Mi primo y yo, dijo, estamos de acuerdo. Los dos queremos Milán. Nuestros partidos, nuestros ideólogos están de acuerdo entre sí. Todos quieren el poder. Por eso se pelean. La división entre progresistas y conservadores, o izquierdas y derechas, se observa con claridad en la España de la primera mitad del siglo XIX. Los liberales, que propugnaron una monarquía constitucional y redactaron la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz, fueron la primera izquierda, en oposición a los que deseaban continuar el régimen anterior, el régimen monárquico anterior, es decir, la monarquía como fuente del poder. Estos, los que tal cosa deseaban, quedaron definidos como la primera derecha. Más tarde, entre estos liberales, la primera izquierda, se produjo una escisión. Los más radicales, llamados exaltados, como conoce cualquiera que haya estudiado la historia española del XIX, eran defensores de las reformas emprendidas por el gobierno de Mendizábal y formaron el partido que denominaron Partido Progresista hacia 1835, dejando entonces a su derecha a sus anteriores compañeros liberales, sus anteriores compañeros de ideología y partido, aunque estos no habían hecho otra cosa que seguir manteniendo sus convicciones. Es que si estás sentado en un banco y tienes a tu mujer a tu lado, a tu izquierda, pero cambias de posición y te pones al otro lado, ella quedará a tu derecha, sin haberse movido. Así es lo que sucede con las izquierdas y las derechas políticas.